chicuelas y chicuelos, bienvenidos un día más a mi canal. El vídeo que hoy os traigo es para hablar del parón lector. Hace unos días os pregunté por Instagram si sabíais lo que era y algunos me contestasteis que sí, pero la mayoría me contestasteis que no. Así que aquí está el vídeo. Antes de empezar con todo esto, quiero daros una noticia. A partir de ahora el canal va a ir más enfocado a todo el tema de lecturas, porque la verdad es que es uno de mis grandes hobbies y es absurdo dedicarles menos tiempo del que merece. Así que a partir de ahora va a seguir habiendo vídeos de challenge, de hauls de ropa y demás, pero en menor cantidad, porque casi todo va a ser centrado en la lectura como lleva siendo desde el mes de marzo. Por esa misma razón he creado un blog para apoyar por escrito todo lo que digo aquí en los vídeos, porque creo que es mejor tener ambos soportes, ¿vale? Porque lo que cuento en el blog pues muchas veces es mucho más extenso que lo que digo aquí en los vídeos, así que ya sabéis que en la cajita de información tendréis la dirección del blog por si queréis ir a cotillearlo. Y bueno, la idea de crear este vídeo no solo es por la encuesta de Instagram, sino también porque, como bien sabéis, el mes pasado, en septiembre, estuve en Japón y yo, muy optimista, me llevé un libro para leer. El libro en cuestión fue este de aquí, ¿Quién mató a Alex? Apareció en uno de mis hauls y va a aparecer en el wrap-up de este mes. Y bueno, con este libro he tenido un problema porque principalmente ha sido el causante de mi parón lector. Ha sido el causante de mi parón lector no por ser aburrido, sino también por la falta de tiempo que he tenido para leerlo. Yo me lo llevé con la idea de, bueno, pues decir, venga, me lo leo en el avión, me lo leo, pues yo qué sé, cuando tengo un ratillo libre, pero claro, no tuve rato libre ninguno. Entonces iba leyendo como de 5 en 5 minutos, la historia no avanzaba, perdí un poco la motivación por seguir leyendo y perdí lo de la historia y dije, pero qué rollo es esto. Cosa que en cuestión de una semana, cuando he vuelto ahora y he vuelto a mi rutina, que ha sido en octubre, porque en septiembre, todo el mes de septiembre ha sido de pum, no puedo leer, estoy bloqueada. Pues ha sido en cuestión de una semana que me lo he terminado súper rápido y me ha encantado el libro. Pero claro, estaba enfrentándome a ese parón lector de todo el verano leyendo, de estar súper saturada y que no podía seguir leyendo más. Así que también este vídeo está motivado por esta experiencia propia que he tenido, que ha sido la primera vez que me ha pasado de esta manera tan hardcore. Así que bueno, quiero dedicar este vídeo pues para explicar lo que es el parón lector a las personas que no lo sepáis y sobre todo para dar algunos consejillos así muy humildes sobre lo que podéis hacer para mediar ese parón lector. Así que bueno, ya una vez dicho todo lo que tenía que decir en la presentación, no me entretengo más y vamos al grano. Bueno, pues como podéis haber leído entre líneas más o menos de lo que he explicado que me ha pasado en septiembre, el parón lector no es más que una época de tu vida que puede durar días, semanas, meses, años, infinitamente, en la que ya no lees, o ya no lees como lo hacías antes. Y esto trae pues una serie de sentimientos encontrados detrás, como por ejemplo la frustración de querer seguir leyendo más, porque es algo que te encanta y no sabes por qué ya no tienes motivación para seguir leyendo. Y esto puede venir dado pues por muchos motivos. De repente tienes una pila de libros enorme que leer, que se han acumulado de regalos, de suscripciones que tengas a editoriales, o de simplemente porque, como a mí me dio en cierto mes, hice una compra compulsiva de libros que me pretendía leer, no sé, uno al día o algo así, o sea que estas cosas pasan. Entonces, ¿qué podemos hacer frente a esto? Alguna de las cosas que yo he mencionado que me había pasado también antes era la falta de tiempo. Entonces, bueno, vamos a hablar de todas estas cositas que pueden ir surgiendo y vamos a poner la solución. Cabe decir que si estás viendo este vídeo y no te gusta leer, no te sientas obligado a leer, no te tiene por qué gustar leer. A todo el mundo no tiene los mismos hobbies y las mismas actividades de ocio. Entonces, ve este vídeo, si te gusta, yo te invito a que lo veas, pero no te sientas obligado en ningún momento a leer, porque como que siempre nos han inculcado esa idea de hay que leer porque leer es bueno, y bueno, sí, leer es bueno, pero si te gusta leer por obligación, pues a lo mejor tampoco es, ¿no? Es cuestión. Además que hay muchas cosas para leer y no todo tiene que ser el Quijote. Así que bueno, vamos a continuar con los tips y vamos a hacer esto lo más práctico posible. El primer consejo que quiero dar es que establezcas unos objetivos de lectura razonables, o sea, si no hace falta que te leas 5 libros al mes ni que todos sean libros de 1000 páginas, o sea, no te marques unos objetivos demasiado altos y que no vayas a alcanzar, porque entonces la frustración va a ser mayor y no vas a disfrutar de la lectura, que al final es en lo que consiste, en disfrutar. En relación a este primer punto, quiero decir también que una de las pautas que podéis seguir es, en vez de elegir
libros súper gordos o sagas muy largas, elegir libros cortos y autoconclusivos, o sea, que sea un libro por historia. Otra de las cosas que también podéis hacer es leer novelas ilustradas, ¿vale? Pues ya sean cómic, ya sea manga y ya sea cualquier otra cosa, cualquier otro tipo de libro que esté acompañado por imágenes y que sí que es verdad que os va a hacer más amena la lectura. Os parece una cosa muy tonta, parece una cosa que a lo mejor es de críos, pero hay un montón de libros ilustrados para adultos que son muy interesantes. Y otro consejito que a lo mejor también podéis aplicar si queréis leer es leer libros de poesía, que no te obligan a llevar una historia, que puedes leerte 2-3 páginas y podéis reflexionar un poco sobre esa lectura si te apetece, y si no, pues simplemente por ocio ir leyendo y punto. O sea, que no tienes ahí como un objetivo de Dios mío, tengo que seguir, sino que es algo un poco más relajado. Si eres como yo y tienes una torre de libros esperándote a ser leída, no te agobies y piensa que esos libros siempre van a estar ahí para esperarte. O sea, no se van a ir, no le va a salir patas y van a salir corriendo, no, se van a quedar ahí. Por lo tanto, cuando tú te sientas con fuerza de seguir leyendo, lo único que tienes que hacer es revisar esos libros que tienes en la librería y si te gusta alguno o sientes ganas, hay un especial impulso por leerte alguno, cogerlo y empezar a leerlo sin ningún tipo de preocupación. Pero si no es así y no es el momento de esos libros y te apetece leer, pues a lo mejor no tienes que hacer otra cosa que irte a la librería o a la biblioteca de tu pueblo y decir, bueno, pues vamos a ver qué libro hay que me llame la atención y que de verdad piense yo que me voy a leer. Vale, sí, que puede ser que digas, madre mía, con todos los libros que me he comprado me voy a gastar más dinero. Ya, pero es que estás en una situación ahora mismo en la que obligarte a leer por leer, pues lo mismo no es la solución más correcta de todas. Otro de los consejos que os voy a dar es en relación al tiempo. Muchas veces cambiamos nuestra rutina y el tiempo que a lo mejor ocupábamos en la lectura, como en mi caso era el transporte, pues ya no lo puedes ocupar, pues porque ya haces viajes más cortos y tienes que hacer un montón de transbordos y pues como que no te da tiempo a abrir, cerrar el libro, ¿no? Bueno, pues lo suyo es buscar un momentito, aunque sea por la noche, antes de dormir, 10 minutos, el momento que mejor te venga a ti. Y es eso también, en relación al tiempo, no hace falta que te tires una hora leyendo, a lo mejor por gusto puedes tirarte 10 minutos leyendo, 5, los que sean. No te fuerces a ti mismo a leer más de lo que te gustaría leer o más de lo que puedes leer. Date tiempo. Y en relación a esto de darse un tiempo, si ves que tus ganas de leer no vuelven, no lo fuerces. Esto es como las relaciones de pareja, que si eres un buen lector, seguramente cuando llegue el momento la llama volverá a surgir. ¿Y qué te aconsejo yo que hagas en este tiempo? Bueno, pues seguro que tienes un montón de actividades en tu lista de actividades por hacer que te gustaría hacer y que son significativas para ti. Por lo tanto, lo único que tienes que hacer es coger esa lista y seleccionar. Y como ideas, pues yo que sé, te voy a dar ir al cine, ver series, que hay 800.000 series, te lo digo yo, que tengo la mitad de ellas a la mitad o con 2 capítulos nada más vistos de la primera temporada, así que sí, el mundo de las series es muy amplio y la verdad es que puedes suplir bastante bien esto de la lectura. Ir al gimnasio, salir con tus amigos, no sé, cualquier otro tipo de actividad nueva o que te apetezca hacer para suplir ese tiempo que, que ocupaba la lectura. Y no te sientas con esa frustración de decir, madre mía, es que era lo único que tenía y ahora qué hago. Porque a veces sí que es verdad que nos cegamos con esa actividad que tanto nos gustaba hacer y no vemos más allá. Pero es que tenemos un abanico muy amplio de actividades para hacer. Y sobre todo eso, busca una que sea significativa, nunca hagas nada por hacer. Y bueno, para concluir, quiero decir que estos solo son algunos ejemplos tanto de síntomas del parón lector y de algunos consejillos que os puedo dar sobre qué hacer y que son los que he hecho yo, pero entiendo que a no todo el mundo le puede encuadrar y que seguro que cada uno habéis vivido esto de una manera diferente si lo habéis vivido y que seguro que tenéis 800.000 ideas más para salir del parón lector. Por eso os invito a que si os apetece colaboréis y en los comentarios pongáis pues cómo os habéis sentido, si habéis tenido un parón lector y cómo habéis salido de él. Quiero recordaros que tenéis abajo en la cajita de información el enlace para ir al blog por si queréis ver esto mismo pero redactado. Ya solo quería añadir que como siempre, aparte de lo que os he dicho que dejéis en comentarios, si queréis dejar alguna cosilla más o alguna sugerencia, ya sabéis que estáis totalmente invitados a hacerlo. Si os ha gustado el vídeo, dadle like y si eres nuevo en el canal y es la primera vez que aterrizas por aquí así de casualidad, te invito a que bichees un poco y si te gusta lo que ves, te suscribas. Y nada, chicuelas y chicuelos, hasta aquí el vídeo de hoy, un besazo muy grande.